en Hilo de Ariadna hemos invitado a Ana María Sluter, una maestra zen con 82 años de experiencia en la búsqueda de la luz natural que hay en el corazón de cada uno de nosotros, y tirará un hilo de Ariadna para llevarnos a través de esa tradición y la tradición cristiana a la que también pertenece, en un bilingüismo religioso que puede darnos muchas sorpresas. Pues Ana María, muchísimas gracias por venir. Es un placer, mucho gusto. Vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar por su condición de maestra zen cristiana. Y usted lo enmarca dentro de lo que es el bilingüismo religioso. Desarrollenos un poquito la idea de esa fecundación que se produce entre las formas. Voy a ir un poco para atrás, porque esta no fue mi primera intención al acercarme al Zen. La primera intención fue buscando algo que me ayudara a profundizar una experiencia cristiana profunda. Pero luego me di cuenta que efectivamente no solo la práctica del Zen me ayudaba a encontrar un camino de contemplación que va más allá del entendimiento y más allá de lo que yo puedo imaginar con mis sentidos internos, sino que además descubrí una cosa que yo ni me imaginaba al principio, y era que estaba empezando a conocer una nueva lengua. Y esa nueva lengua, como todas las lenguas, la lengua es un reflejo de un mundo, no es simplemente las mismas palabras, otras palabras para la misma realidad, son otros mundos. Y entonces, al aprender un lenguaje, el del Zen, me di cuenta que empecé a conocer palabras que verbalizaban algo en la experiencia que yo antes no había podido verbalizar y por lo tanto tampoco darme cuenta. O sea, una nueva lengua ayuda a darse cuenta de aspectos de la experiencia humana profunda, en este caso religiosa, que otras lenguas a lo mejor no tan directamente aportan. Y eso es un enriquecimiento enorme. O sea, mi lengua principal es la cristiana, y como cualquier persona que aprende, por ejemplo, es de habla castellana y aprende inglés, pues luego tiene acento. Y yo tengo acento en el Zen, pero procuro hablarlo bien. ¿Y qué aportan el vacío que le aporta al misterio que es amor? O sea, ¿cómo se fecundan mutuamente en dos tradiciones que ponen el acento en distintas partes de lo real? Sí, es que lo del vacío me recuerda ahora lo que dijo el sexto patriarca Zen: cuando me oigáis hablar del vacío, no os aferréis a la palabra de vacío, no os aferréis a la palabra de vacío, porque entonces se produce lo que en el Zen se llama Zen de zorro, que es repetir palabras y no haberse dado cuenta a lo que se refieren. O sea, vacío quiere decir, por ejemplo, esta agua, si estuviera esto lleno hasta arriba, yo no me podía dar cuenta si hay o no hay. Si hubiera allí dentro pues migas o alguna cosa, me daba cuenta enseguida. Entonces, vacío es sinónimo de puro en el sexto patriarca y en general. Es algo tan puro que no entra, tan no cosa, que no entra por ningún sentido. O sea, se queda, para los sentidos es vacío. San Juan de la Cruz también habla de eso, que no cae en sentido. Y curiosamente, mi maestro Zen japonés tenía una expresión, en inglés en este caso, que era idéntica: no cae en sentido. Eso es vacío, pero es más real que lo que yo puedo tocar, que lo que yo puedo pensar. Es realísimo. Para quien lo ha experimentado, sabe que eso es real. Mucho más real que, por ejemplo, un mantel que puedo tocar y que luego a lo mejor se estropea y desaparece. Y eso no desaparece. Y si eso es vacío de verdad, no la palabra, sino la experiencia de ese algo,
de ese misterio, para usar una palabra cristiana, pues de allí sale compasión. Y si no sale compasión es que no se está experimentando eso. De allí sale, y nosotros diríamos amor, no es exactamente lo mismo que compasión en sentido budista, pero sí es el equivalente. Entonces, una persona cristiana que practica Zen, que lo practica regularmente y que va bien orientada, eso es muy importante, y cae en la cuenta de esa realidad y se sumerge y se sienta en esa realidad, pues si no sale de allí más amor, es muy raro. Vaya, que no puede ser, porque no, el centro nuestro es sabiduría y amor, o dicho en la equivalencia Zen, es sabiduría y compasión. Y eso en muchísimos koan va a salir una y otra vez. Y si no sale en concreto, la compasión es que se está haciendo un ego trip, que de eso hay mucho y no sirve para nada. Esto es un lujo más. Ahora muchos coches, muchas casas, muchas cosas, los que pueden, claro. Y luego encima el barniz de la espiritualidad. Es otro lujo más, no es la realidad, no es la realidad. Hablas a veces de las enfermedades del Zen, pues el quietismo y el iluminismo. Desarróllanos un poco esas enfermedades que están tan... para avisar a navegantes, ¿no? Sí, aviso de navegantes. Aviso de navegantes, ¿qué puede pasar cuando uno se abisma en esos espacios que parecen el vacío, pureza, pero están llenos de una tecnología del bienestar y de una dicha, pero que no da ese fruto de amor? ¿Qué es el quietismo y el iluminismo del Zen? Pues la enfermedad Zen, una de las enfermedades Zen es caer en un estado de inercia. O sea, habría que ir muy atrás y desarrollar muchas cosas, pero a ver cómo lo digo. Uno de los... el sexto patriarca, por ejemplo, de quien deriva todo el Zen que hoy en día se practica, si es que se practica Zen y no solo se llama Zen lo que no lo es, hablaba de que una persona realmente que va madurando en ese camino desprende 5 perfumes o inciensos, y uno de ellos es el incienso de la sabiduría, que es haberse dado cuenta de eso que nuestros sentidos y nuestro entendimiento no alcanzan. Pero el quinto incienso es no haberse quedado en ese estado de inercia y volver a los demás y ayudar a los demás. Y ya el tercer incienso decía que es ser bueno con los demás y ayudar a los pobres, etcétera, etcétera. El quietismo es todo lo contrario. Es quedarse gozando de un consuelo interior que no solo existe en el Zen, existe en el cristianismo desvirtuado, como en el Zen desvirtuado. Decía ya San Juan de la Cruz, hay muchos más amigos de sus consuelos que de Dios. Bueno, pues esto es una forma de quietismo, ¿no? O sea, quedarse ahí y ya está. Pero... y lo otro, el iluminismo, pues sería parecido a eso. Es decir, esto va muy relacionado con... A ver cómo me explico. Voy a hacer otro y para atrás. Hay un maestro Zen, se llama Umon, también es un chino, este es del siglo VIII, noveno, que seguramente noveno debe ser, que decía que existen varias enfermedades. La enfermedad, la primera de todas que nombra es la ceguera común. La ceguera común consiste en que uno no se da cuenta más que de las cosas que veo, oigo, toco, pienso, imagino. O sea, de los 6 sentidos, el sexto es el entendimiento.
Otra enfermedad es más grave, es la ceguera maligna, cuando esto viene apuntalado por teorías, filosofías o ambientes que te dicen es que esto es lo único que existe. Materialismo, consumismo, etcétera, etcétera. O sea, no solo filosofías serias que lo pueden ser y que enseñen eso, sino también el ambiente, que no es filosófico, pero que fomenta lo mismo. Y la tercera enfermedad es la del estudiante zen, se dice, que sabe que no ve y por eso se acerca a zen para curarse. O sea, solo se puede curar el que se da cuenta que está enfermo, ¿no? Solo se cura de la ceguera el que se da cuenta que está ciego y busca y tiene la suerte de encontrar un camino que realmente responde a eso. Entonces, la cuarta ceguera es cuando uno, por ejemplo, si esto es un quebrado, la raya de un quebrado, pues normalmente la ceguera común solo ve lo que está en eso es el numerador, ¿no? Pues árboles, plantas, una persona, un perro, etc. Cuando en algún momento se da cuenta del numerador, que es eso que es como vacío para los sentidos, pero es una plenitud. Mi colega, un jesuita de la India, maestro Zen, dice que es plenitud vacía, o vacío pleno, como quieras. Cuando uno se da cuenta de eso, a veces es tan impresionante, no siempre, pero a veces impresiona muchísimo, y queda como borrado eso. Y entonces, ahora, si antes solo veía objetos, ahora no ve una nebulosa, ve solo eso. Y entonces la verdadera iluminación, el verdadero despertar y curarse la ceguera es ahora a través de esa nada plena, volver a ver las cosas y con una belleza muchísimo mayor, o también en cada cosa ahora ver eso, que tiene un equivalente clarísimo en la mística cristiana, ver en Dios, a través de Dios las cosas, o ver las cosas en Dios, o no, ver en cada cosa a Dios. Bueno, esto es lo contrario de iluminismo. El iluminismo separa y solo se queda con eso. Y, por ejemplo, de allí pueden venir grandes desastres en todos los sentidos. Por ejemplo, en el social, si no se ve a la persona concreta, pues no se la respeta. Y además se pueden llegar a decir barbaridades como pasaron en la Segunda Guerra Mundial, pues no hay nadie que mate, ni hay matar, ni hay nadie a quien mató. Tú, cuando tengas el enemigo enfrente, pum, pam, pam. Eso son barbaridades. Naturalmente, esto no es zen de verdad, esto es una tergiversación total del estilo de que, por ejemplo, un director de fábrica cristiano le decía a sus empleados: me tenéis que obedecer. Eso lo dice la Biblia, lo dice el Evangelio, y hacía lo que quería, ¿no? Bueno, pues hay tergiversaciones en los dos lados. Es lo que dices a veces en tus textos, de que el interior no es interior, sino está cosido o unido al exterior, ¿no? O sea, tiene que... Es que es como la mano, es decir, esto, que digamos es el interior, y esto, ¿no? Si lo separas, esta mano no sirve para nada, solo para manchar. No es que esté cosido, es que es lo mismo, lo mismo. Vale, entonces vamos a contar un poquito los ítems, los elementos de una verdadera práctica, de una práctica que realmente pueda llevar a que esos opuestos queden integrados en una unidad, ¿no? Ese vencimiento de lo dual. Sí, es que son lo mismo, visto de una manera, visto de otra. Es decir, por ejemplo, ahora que está de moda la atención plena, ¿no? Parece que desmarcada de un contexto tradicional, con un cuerpo de virtud. ¿Qué elementos son necesarios para que realmente uno pueda aprender cuando mira a ver? ¿Qué es lo más esencial?
que es lo más esencial. ¿Qué es el Zen o cómo lo afronta el Zen? No sé si respondo bien a lo que me preguntas, pero una cosa que se considera fundamental es que un camino así no se puede ir a solas, tiene que haber orientación. Porque bueno, en un psicoanálisis nadie lo duda, que no se puede uno mismo hacer el psicoanálisis, pero en ese camino tampoco. Necesita orientación y no es por mala voluntad que uno se puede perder. Puede ser que sí o puede ser que no. Es que es difícil discernir y la tarea más importante de la persona que se llama maestro Zen o maestra Zen es en realidad que sepa discernir lo que es auténtico de lo que no lo es. Y aunque hay criterios para eso, en la entrevista personal entre discípulo y maestro, el maestro nunca se va a fiar solamente de lo que percibe, siempre va a preguntar, existen maneras de asegurarse de que lo que percibe está bien. O sea, por ejemplo, Yoshu, que era un gran maestro chino, un gran pequeño maestro, porque era de lo más natural y lo más sencillo y simple que uno se pueda imaginar, por lo que nos ha llegado hasta ahora. Pero Dogen decía, es un pequeño Buda, pero completamente natural y vivía muy pobremente, estuvo peregrinando muchísimos años, 20 años, de los 60 a los 80, y ese hombre, por ejemplo, luego a los 80 se establece en un sitio que está dedicado precisamente al bodhisattva de la compasión. Es que es muy importante la compasión, lo que no se dice muchas veces en Occidente, y es una pena, es que se callan elementos fundamentales del Zen cuando llega aquí, y a veces ya lo hacen desde Japón, porque notan que aquí lo que interesa es una cosa que, bueno, notan lo que gusta consumir y entonces ya lo adaptan a veces, y es una lástima. Bueno, el caso es que allí poco a poco se formó un monasterio en torno a Yoshu, eso está un poco al sureste de Pekín, está reconstruido ahora, y en torno a ese monasterio había siempre ermitaños también, y el abad o maestro Zen, que es lo mismo, los iba a visitar. Y entonces se cuenta como una vez llega a un ermitaño y le pregunta, ¿hay alguien? Y el ermitaño dice, hace así. Y entonces Yoshu dice, el agua está poco profunda demasiado poco profunda para echar el ancla, y se fue. Seguro que, bueno, y luego va a ver a otro ermitaño y también pregunta, ¿hay alguien dentro? Y hace lo mismo. Dice, libremente das, libremente quitas, y se inclinó profundamente. Parece que no hace nada, pero seguro que Yoshu, nada más ver al ermitaño, ya percibió, pero no se quedó con eso, nunca se queda uno con eso, y lo testa de una manera tan natural que el otro seguramente ni se ha dado cuenta, y le dice lo que le dijo al primero, pero seguro que antes de irse miró qué cara ponía. Si se queda hundido, es que efectivamente el agua no está profunda. Si el otro se pone como un pavito y se pavonea por eso, pues el agua no está profunda, ¿no? O sea, siempre hay maneras de comprobar si lo que uno intuye es cierto o no. O sea, eso en cuanto a cómo se discierne, ¿no? Algo de esto me preguntaste, sí, pero me parece que me he ido por las ramas. No, pero está bien, porque estoy preguntándote cuáles son los elementos de una verdadera práctica. Uno sería la orientación por parte de un maestro, ¿no? Pero eso me lleva a otra pregunta, aprender a discernir, ¿no? El maestro te ayuda, te discierne por ti. Llega un momento que el maestro interno realmente se despierta y uno puede tener un discernimiento claro y saber lo que sí y lo que no.
¿Cómo saber cuáles son el sabor de ese discernimiento para no caer en un autoengaño en el camino? El maestro interior, por supuesto, es el principal. Sin ninguna duda, el triple maestro interior, dice el sexto patriarca, que recuerda un poco la Trinidad cristiana, pero esto aparte. Ese es el principal. Y el maestro exterior tiene solamente la función, tiene la función, que es muy importante, de ayudar al discípulo a que no se engañe. Porque es que, claro, esto es, no lo sabe, hay que contrastar, ¿no? Y tú puedes pensar con la mejor voluntad del mundo que algo viene de dentro, de lo mejor de ti, y se está filtrado por pues los elementos venenosos, como se dice allí, ¿no? Por odio, codicia, orgullo, globalmente. Y por eso es necesario cribar. O sea, es una función muy importante y hasta que una persona no es, ¿y quién lo es? Ha llegado al final, pues, pero es que nadie llega al final. Claro que con el tiempo resulta que pues Josu, que llegó a 120 años, seguramente ya no tuvo con quién. Y cada vez está más solo, ¿no? Pero en principio, pero se orientaría con los sutras. O sea, para un budista que practica Zen, las escrituras son un criterio, las escrituras budistas. Para el cristiano, evidentemente, las escrituras cristianas y la mística cristiana, especialmente para mí la sanjuanista, mucho más que la teresiana, aunque Santa Teresa tiene cosas geniales, sobre todo para la vida concreta, encuentro yo, desde su experiencia. Pero es mucho más parecido, tiene muchas más equivalencias San Juan de la Cruz con el Zen que Santa Teresa, encuentro. Aunque he dicho algo sobre ella y el sexto patriarca, pero es mucho más San Juan de la Cruz. O sea, eso también, los criterios, las escrituras, la orientación por un maestro visible, tiene que ser fiel a su propio maestro y al maestro del discípulo, ¿eh? No puede, y lo grave es cuando un maestro exterior intenta eclipsar al maestro interior. O sea, se pone... Es que esto lo echa a perder ya todo. Todo el invento se viene abajo. De lo que se trata es de que salga al flote lo que la persona es en el fondo. O sea, yo creo en la luz del alma, de toda persona. Y esto San Juan de la Cruz lo escribe y lo acentúa más de una vez. Toda persona, sea quien sea, haya caído en donde haya caído, sea de aquí, sea de allí, toda persona, en toda persona está esta luz. El sexto patriarca diría, siempre voy a él porque es el principio, en el corazón hay un Buda de la luz, y cuando esa luz se extiende hacia adentro, elimina los elementos venenosos, odio, codicia y orgullo, y cuando se expande hacia afuera, ilumina los sentidos. O sea, se ve mejor, se oye mejor y se piensa mejor. Esa tontería de que el Zen enseña a no pensar, eso no es verdad. Enseña a pensar mejor. Evidentemente, durante el Zazen no me pongo a asociar ideas, no discurro, no recuerdo, etc. Hay una, si me permites, sí. Añado a esto una cosa. Sí. Hay un monje, estamos muy al principio, debe ser el siglo VIII o por ahí, VIII, en China. Un monje le pregunta a Yaku-san, ¿qué haces tú allí tanto tiempo sentado inmóvil? Y dice, me asiento
en lo impensable. Y decimos, ¿y eso cómo se hace? Pues no pensando. Y entonces Dogen Zenji, que es el gran puente entre China y Japón, en el siglo XIII dice, y eso impensable nos sostiene. Y hay quien ha traducido esto como este impensable nos sostiene. Yo estoy segura de que la persona que va hasta el fondo experimenta la misma realidad, pero desde otro ángulo, y por lo tanto habla habla de otra manera, acentúa unos aspectos más que otros. Si toda la naturaleza, todo está lleno, como dice Isaías, todo está lleno de la gloria de Dios, no van a ser solo los árboles y las montañas y los mares y las estrellas. ¿Cómo no lo van a ser los seres humanos y sus culturas? Pues claro que sí. Lo que pasa es que entre nosotros, los humanos, hay una cosa que es que nos podemos desvirtuar. Pero el núcleo auténtico es para arrodillarse delante de cada religión, yo creo. ¿Cuáles son esos obstáculos que impiden que cuando miras no ves y cómo trabaja el Zen, o cómo se trabaja con el Zazen para ir quitando esos obstáculos que nos impiden? ¿Y qué son esos obstáculos y cómo los trabaja? Porque, por ejemplo, en la nube del saber, del no saber, se habla. Las emociones aflictivas o las tentaciones de ira, de gula, las reprimes. En el moderno mindfulness se dice, no, metabolizas, las aceptas, las acoges. ¿Cómo trabaja el Zazen esos obstáculos, esas emociones que nos impiden ver esa profundidad en la que somos? Pues no las trabaja directamente. No las trabaja directamente. Se dice explícitamente que esos seres innumerables que sufren, que son estas cosas, o sea, las falsas identidades identificaciones de las personas, se curan con su verdadera naturaleza. O sea, aquí todo lo que se hace es ir al centro, descubrir la verdadera realidad de uno mismo y de todo. Eso es lo principal. Ahora bien, eso se practica dentro de un contexto de vida ética. Otra cosa que se olvida aquí muchísimas veces, y sin vida ética esto puede ir al desastre. Entonces la vida ética sí. O sea, cuando, por ejemplo, se empieza, como cuando un budista empieza a practicar Zen, lo primero que hace es que pasa por una ceremonia que se llama yukai, que es recepción de los preceptos, que en realidad es muy parecido al bautismo cristiano, es decir, es también la forma como uno se hace oficialmente budista, aunque esto también se olvida. Es que se bagateliza todo hoy en día. Es decir, que para empezar el camino del Zen como budista hay que hacer un compromiso de vida recta. Intento, ¿no? Y si he metido la pata, la saco. Pero ese intento tiene que estar, si no, lleva por mal camino. Y luego, al final, en la rama Rinzai y en la rama de Sambo Kyodan, que tiene elementos de Rinzai, pues al final de los 600 koan que se ven, los últimos tienen que ver con los preceptos otra vez. Y ahora no como unos faros externos que te ayudan a no perder el norte, sino como algo que ya surge desde dentro. O sea, eso es muy importante para llegar a ver. Pero lo ético no es suficiente. No es suficiente, tiene que haber ir abismándose y curándose desde la raíz. Por ejemplo, San Juan de la Cruz dice, esta luz nunca falta en el alma. Y lo dice en la subida del Monte Carmelo, en el segundo libro, me parece. Y es solo debido
a las formas y a los velos que no se le infunde. O sea, esta luz interior está en todos. ¿Y por qué no se infunde? Pues dice, por los velos, que dice que son las pasiones, o sea, podrían hacer el equivalente con odio, codicia y orgullo. Y las formas. Y formas quiere decir cómo abordo yo el mundo solo a través de formas ópticas, acústicas, mentales, etc. Esas formas lo limitan. Entonces, eso es lo que impide y es en lo que se trabaja. Se trabaja en la vida ética, pero fundamentalmente se trabaja a conectar con esa luz interior, para hablar ahora de esta manera, para que ésta elimine los elementos venenosos e ilumine los sentidos. Y hay técnicas que puedan permitir que ese abismamiento vaya produciéndose, porque no es nada fácil parar a la loca de la casa. ¿Cómo se va produciendo ese acallamiento? ¿Cómo se va produciendo ese silenciamiento? En el Zen creo que ponen la atención en la respiración al principio como objeto de concentración. Bueno, una cosa muy importante es la postura. Y es una de las grandes cosas que enseña Oriente en general, no solo el Zen. O sea, una postura derecha con una base firme, estable, es fundamental. Ya nos ponemos bien. Vámonos rectos. Vengan las preguntas. Bueno, tú lo ves, los niños que están así, escuchando al maestro, se les escapa 3/4 partes de lo que dice. Pero un niño que está así, pues estás segura de que lo capta. Bueno, sí, es que todos lo sabemos en el fondo. Lo que pasa que en el Zen, en el yoga, por supuesto, esto se ha desarrollado muy conscientemente. O sea, una base muy estable. Lo ideal es con las dos rodillas. Es que me río ahora, porque una vez, hace años, en Zaragoza, alguien me entrevistó y le dije esto, y dice, se ponen los codos en el suelo y los pies aquí arriba. Sí, yo pensé, uy, qué complicado. No he entendido. Pero el caso es que las rodillas en el suelo, los pies, si se pueden doblar así, no, preferentemente el pie izquierdo encima, y a partir de allí, y la columna, la base de la columna en un cojín de unos 6 a 8 centímetros, y a partir de allí la vertical. Y eso es muy importante. Hay un médico, Karl Albrecht, que ya está muerto, un médico de Bremen, que se dio cuenta que así como hay un soporte fisiológico para el poder hablar, poder pensar, etcétera, también lo hay para esa experiencia que va más allá de los sentidos. Y está a sus anchas cuando la persona está derecha, lo cual no quiere decir que estando derecha enseguida te vas a iluminar, pero es que realmente en el Zen lo único que hacemos es poner las mejores condiciones. Y lo demás se recibe, eso es otra cosa que no se sabe. Después de un momento de despertar, los budistas, por ejemplo, una amiga mía que es budista, pues rebosan gratitud. Lo que pasa es que no van a decir gracias a Dios, pero es gratitud, porque es una experiencia de haber recibido, no de haber hecho. Lo que hacemos es crear condiciones, y una es la vertical, sobre una base firme. La otra, una vez conseguido eso, y las manos juntas, bueno, ahora no lo... Sí. Una vez conseguido eso, pues poner con los ojos abiertos, no cerrados, porque esto es con los ojos abiertos desde el primer momento, aunque es más difícil, como dice Santa Teresa, pero mejor si puedes hacerlo, dice en el libro de la perfección, Camino de Perfección. Pues luego con los ojos abiertos, no de par en par, sino mirando al suelo como a 90 centímetros de la columna, pues uno trata de darse cuenta de que respira.
no haciendo el recorrido fisiológico, sino el punto más bajo al que llega que es la zona del jara, unos centímetros por debajo del ombligo, y allí, si no llega, que al principio no suele llegar allí, aunque a todos nos llegaba cuando éramos bebés, pues no hay que forzar nada, hay que respirar tranquilamente y centrarse en la respiración, y luego ya poco a poco se irá otra vez normalizando. Eso es lo segundo. Y lo tercero es, pues, atarse a esa respiración. Y puede ser simplemente siguiéndola o usando una cuerda, que es el conteo de 1 a 10. O sea, por ejemplo, en las exhalaciones cuento 1 en la primera, 2 en la tercera, hasta 10 y vuelta a empezar. ¿Sí? De 1 a 10. Hay quien no, se le ocurre entonces de 1 a 2 y es fatal, porque nos vuelve a llevar al dualismo. Y 10 es 10 dedos aquí, 10 en los pies, 10 mandamientos, también para los budistas, o sea, es una, psicológicamente crea algo como un conjunto, no una cosa. Eso es, digamos, la parte metódica, pero el Zen es un arte, no es este método. El violinista no es violinista porque sepa sujetar el violín y el arco, sino eso es una parte metódica que existe, pero eso no hace al artista. Y el Zen no es eso nada más. Eso es la parte metódica para un arte que consiste en asentarse en lo impensable, que unas veces sale y otras no sale. Y como dice Santa Teresa, y eso sí que lo digo muchas veces, nadie se aflija por distracciones, porque las hay, y ella las deberían de tener a montones con todas las preocupaciones que tenía. Pero el hecho de estar allí sentado inmóvil, sentada inmóvil, y de intentar seguir la respiración y cuando te vas vuelve, ya lo creo que tiene un efecto increíble. En todos los niveles, fisiológico, psicológico y espiritual. Sí, de hecho hablas como de uno de los primeros efectos, que tiene un nombre aquí japonés. Yoriki. Eso es, que te va permitiendo afrontar la vida con mucha más serenidad, es decir, que es uno de los efectos primeros que puede acontecer solo por abismarse en ese ir y venir. Sí, esto quiere decir Yo-Riki, significa, Riki es la fuerza, como ya se sabe hoy en día muchos ya saben hablar hasta en chino, ¿no? Hoy en día, Reiki, Riki y todas estas cosas. Y Yo es lo que hacemos durante el Zazen. En Japón nunca hablan de meditación, que sería Meiso, hablan de Yo, y Yo significa, por el ideograma como se escribe, en mi casa, bajar y hacer pie. Eso es lo que hacemos en el Zazen. Nada de meditación, eso es una palabra que ha entrado a través del inglés de Estados Unidos y es una lástima, porque el castellano tiene otras palabras mucho más, por ejemplo, contemplación, es mucho más parecido a eso. Es en realidad eso. Y meditación es trabajar con los sentidos. En castellano, sanjuanista. Pues es al revés. Eso me lleva a otra pregunta. En una de las metáforas que se usa mucho en el Zen y que tú las desarrollas muchas veces, la del buey, la de domar el buey salvaje, el culmen del camino es bajar a la plaza del mercado y ayudar a las personas que no ven, que están velados, ¿no? Para darles el camino, los indicios de la plenitud. Pero ¿se puede ir bajando a la plaza del mercado en los distintos pasos de ir domando al buey? ¿O eso sería una compasión idiota, como dice Chema Podrón, de que tú guías a alguien pero tú no has llegado? Es decir, ¿cómo simultanear el que quieres ayudar a los otros pero tú todavía estás ciego, todavía hay velos? ¿Cuál es esa responsabilidad de bajar a la plaza pero hay que no hacerlo guiar? es que esto no es cronológico, los 10 cuadros del boyero no son cronológicos. Entonces algo de ese cuadro tiene que haber desde el primer momento. Y además hay 6 virtudes,
se podrían agrupar de otra manera, pero se habla de 6 y una de ellas es precisamente la generosidad. Y así como en un momento dado la generosidad puede brotar como un fruto maduro, pero al principio del camino es una forma, decía Yamada Kunrush y mi maestro Zen japonés, es una forma de aprender a olvidarse de sí y estar pensando en los demás. Porque practicar Zen solo para mí es malo. Eso lo decía uno de tus maestros también, si os Hakuin recuerdo, Zenji, que te lleva a un gran caminos, maestro, a lleva caminos mal malos. camino. Eso. Es hacer un ego trip. Cerremos entonces con la importancia que se le da en el budismo a que la compasión, como una de las virtudes que hay que cultivar, es desde el inicio hasta el final, es el fruto y el medio. Sí. ¿Por qué es tan importante la compasión, además de ese olvido que propicia de ese sí mismo que siempre está centrado, como decía Es que está Juan de en Dios? el corazón humano. Es decir, el corazón, lo más profundo del corazón humano, o de la naturaleza propia, o de la naturaleza búdica, como se dice allí, es que es sabiduría y compasión. Sí, es que brota de allí. Y el mayor problema desde el punto de vista budista zen es la ignorancia de quién soy. Y eso incluye también ignorar que soy algo que no cae en sentido y a la vez soy algo que siente el dolor de los demás como propio y ayuda. En esa dirección, O sea, todos estamos en camino, naturalmente. Rematamos. ¿Qué es el Zen, Ana María? O sea, es una tradición especial que no se basa en doctrinas. Pero también se dice, pero si un camino que no se basa en doctrinas no respeta las enseñanzas, no es verdadera enseñanza. O sea, no parte de doctrinas, no deriva de doctrinas, no se basa en letras, pero las toma como orientación. Lo que sí es en positivo y se escribe así, dedo derecho, corazón humano. O sea, es algo que señala de modo inmediato al corazón humano y eso lleva a despertar, a ver la realidad, Kensho, y vivir despiertos o convertirse en despiertos, Jōbutsu. Pues muchísimas gracias por la ayuda a despertarnos un poco. Bueno, eso cada uno. Muchas gracias, Ana Gracias María, a por ti. venir.